Hola, hola, buenos días. Feliz sábado, gracias a Dios por aquellos que hoy no trabajan, por los que sí tenemos que trabajar. Pero gracias a Dios, gracias porque podemos estar juntos, podemos compartir juntos la palabra de Dios. Gracias a Dios por los que son fieles, nos escuchan, gracias por sus likes, gracias por suscribirse, es muy importante que se suscriban, como se los he dicho en otras ocasiones. Si usted le da like y se suscribe, lo va a ser de influencia en YouTube. Acuérdense que estamos predicando la palabra de Jesús. Gracias por aquellos que solamente nos ven por YouTube. Gracias. Gracias a Carlos Garduño. Gracias a aquellas personas que siempre opinan, siempre le dan like. Gracias, de verdad gracias. Solo es que el bendito nombre de Jesús llegue hasta los confines de la tierra. ¿Cómo está? Buenos días. Hoy queremos hablar de un tema muy bonito, muy especial, que es la palabra de Dios. Como dicen por ahí, es un short. No puedo hablar tanto, ¿verdad? De los temas. De cada tema siempre le doy un corto mensaje. De cada tema siempre le doy un corto mensaje. ¿Para qué? Para que usted lo estudie, busque y encuentre y indague más en lo que a usted le cause pues más interés. Mire, la palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, amigos míos, hermanos míos, la palabra de Dios es el poder de Dios en acción. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque es una palabra de poder, es una palabra que da vida, es una palabra que es eterna, ¿sí? Y es eficaz. Eficaz, ¿qué quiere decir que sea eficaz? Es que cumple invariablemente los propósitos de Dios y alcanza los resultados que Dios ha determinado. ¿Sí? Invariablemente se va a cumplir. La palabra de Dios se cumple, pase lo que pase. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no puede volver vacía, sino que cumple con el propósito para el cual Dios la ha enviado. El Señor no habla por hablar. No es como nosotros, que hablamos a la ligera, que prometemos a la ligera. Ya, ¿para qué le digo más? No, la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Pero la palabra de Dios es enviada con un propósito. Invariablemente no puede cambiar, ¿sí? No puede variar. El Señor, en Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. El Señor no cambia de estado de ánimo. Él es quien es. Y alcanza los resultados. Por eso es muy importante, fíjese bien. Dice la Biblia que en los últimos tiempos vamos a vencer solamente por el poder de la sangre y del testimonio. Estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos ya muy difíciles. Desafortunadamente vienen peor. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? La palabra de Dios. Fíjese muy bien, por la palabra de Dios, Jesucristo derrotó al diablo. Por la palabra, Jesucristo sanó enfermos. Por la palabra, Jesucristo fue a la cruz y resucitó.
Por la palabra Jesucristo resucitó a Lázaro. Por eso dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro sustento, nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios. Si usted se da cuenta y prende TikTok, el radio, Facebook, todo, ahora la gente habla y decreta y habla y dice y manifiesta, y hay tanta cosa, tanta basura, ¿verdad? De la cual pues tiene un poder, cierto poder, cierta verdad, cierta parte de verdad. Lo único que es verdad es la palabra de Dios. Mientras tú hables palabra que sea la palabra de Dios, entonces esa palabra saldrá, cumplirá el propósito para el cual fue enviada, porque es viva, porque es eficaz, y regresará a Dios, regresará a tu vida con el plan y el propósito para la que fue enviada. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder para vencer. La palabra de Dios es poder para darte vida. Por eso es muy importante que nosotros hablemos vida. Pensemos vida. Y esto es la palabra de Dios. Es muy importante que tú le hables vida de Dios a tus sueños, a tus proyectos, a tu trabajo. Hables vida de Dios y pienses vida de Dios como padre, en tu proyecto de padre, de mamá, de esposo, de esposa. Tú tienes la llave, tú tienes el poder en tu boca. ¿Por qué? Porque como lo vimos en estos días, el Dios eterno, el Dios de la palabra de poder, el Dios de todo poder, habita en nuestros corazones. Entonces, mis amados amigos y hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Hablar poder, hablar el poder de Dios. Por eso este devocional diario es enseñado en el poder de la palabra de Dios. Jamás ha escuchado usted que yo le hable de otra cosa que no sea palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cumpla el propósito en nuestras vidas. Es importante que nos llenemos de palabra. Es importante que escuchemos palabra, que leamos palabra, que hablemos palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra está la vida. Me podría extender muchísimo, porque Jesucristo mismo es la palabra de Dios enviada a nosotros. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. No lo quiero saturar de información para que no se haga tanto ruido. Lo que yo quiero y le pido encarecidamente en el nombre del Señor es que estudie la palabra. Por eso les digo que el domingo no hay devocional. ¿Para qué? Para que usted le dé un repaso a los de toda la semana, escriba, analice, compártala con sus hijos, con sus seres amados. Amados hermanos, yo no soy catastrófico, ni me gusta hablar, futurear, ni nada de eso. Los tiempos que vienen son mega difíciles. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Lo único que nos va a sostener va a ser la palabra de Dios, el poder de la sangre de Jesús, la palabra viva y eficaz en nuestra vida. Ya para qué le enseño más de cómo parte el alma, cómo discierne los pensamientos del corazón, las coyunturas de lo más hondo. Mire, mejor nos quedamos ahí. Solo le pido encarecidamente, como se lo dije, estudie palabra,
lea palabra, piense palabra. ¿Sabe una cosa? En la palabra hay vida, en la palabra hay resurrección, en la palabra hay poder de Dios para vencer. Necesitamos meditar día y noche en la palabra de Dios. Muchas gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús, pareceríamos repetitivos, Señor. Pareceríamos un tanto, pues sí, como que repetimos las cosas, pero sabes, Señor, es que necesitamos incrustar tu palabra en nuestra vida. Necesitamos que haya un espíritu amable, Señor, enseñable para poder aprender de tu palabra. Antes que poner nuestros pensamientos, antes que poner nuestra conveniencia, Señor, que sea tu palabra la que gobierne nuestra vida, la que gobierne nuestra mente. A nuestra carne no le gusta, jamás va a estar de acuerdo con tu palabra, Señor, jamás va a estar de acuerdo, pero nuestro espíritu se vivifica. Ayúdanos, aviva el fuego, aviva, Padre bendito, el fuego en nuestro espíritu con el poder de tu palabra. Pon disposición en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, te necesitamos. Nuestra mente es floja, Señor, nuestra carne es débil, nos cuesta trabajo buscar de ti, orar, buscar tu palabra. Ayúdanos, por favor. Sabemos que son las armas que nos has dado para vencer en estos últimos tiempos. Danos el poder y la gracia, enciende esa llama en nuestro corazón, aviva en nuestro espíritu el anhelo, Señor, de buscar de tu presencia y el conocer más de tu palabra, porque son las armas que nos has dado para vencer en estos últimos tiempos. Y sobre todas las cosas, Señor, educar a nuestros hijos en tu palabra. Educar a nuestros hijos, educar a esta generación y la que viene, que son los tiempos más difíciles. Te lo pedimos porque tú eres un Dios de gracia. Te lo pedimos porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios que sabe lo que nos conviene. Por eso nos das tu palabra día a día. Padre bendito, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo y por tu poder. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Mi querido hermano, gracias por escucharnos, gracias por estar atento a lo que Dios quiere decirle. Escudriñe porque va a encontrar los secretos escondidos de Dios en su palabra. Va a encontrar los secretos de Dios escondidos para su vida, para tomar decisiones y buenas decisiones que serán de beneficio para usted y para su familia. Lo bendigo en Cristo. Nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes, pero por favor repase en este día y el día de mañana para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Hasta la próxima.